Hola hermano, muy buenos días. Nos ubicamos en Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. Y leo la palabra de Dios que dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué habían escuchado los discípulos antes de hacer esta petición? Lo vemos en los versículos anteriores. El versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cristo le dice a sus discípulos y a nosotros que si un hermano nos insulta, nos agrede, nos humilla, es decir, peca contra nosotros, y si pide perdón 7 veces, es decir, la cantidad de veces que sea necesaria, perdonémoslo. A pesar que no es el objeto central del devocional, el perdón es el motivo por el cual los discípulos le piden al Señor que les aumente la fe. Y estoy de acuerdo con los discípulos. Qué situación tan dura que es el perdón. Y mucho más cuando es reiterativo. Y en este caso es infinito, porque ahí habla 7 veces. Sabemos que son las veces que sea necesario. Perdonar continuamente impacta directamente nuestro ego, orgullo y todo lo que tenga que ver con estos asuntos. Solo nos puede transformar Dios. Solo Dios nos puede conducir a ese perdón. Como podemos ver, esta petición no surge de un contexto de milagros ni de prosperidad, sino de perdón, misericordia y obediencia. No era que los discípulos aquí se habían hecho la mayor obra del mundo, no, por el contrario, estaban afrontando una situación supremamente difícil y era que si alguien los ofendía pero pedía perdón, tenían que perdonarlos y por eso ellos en el versículo inicial dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los discípulos pensaron que para cumplir con tan grande demanda de Cristo necesitaban una fe mayor. Pero qué sorpresa la respuesta de Cristo. No necesitan una fe más grande, sino una fe verdadera, sino que tuvieran fe. En Palestina, un grano de mostaza se caracterizaba por ser una semilla extremadamente pequeña. Investigando al respecto, es el equivalente a la cabeza de un alfiler. De hecho, Cristo lo utilizó en varias ocasiones como el símbolo del reino y de Dios y la fe. Mateo 13:31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea que la fe da fruto. Así como empieza con un grano de mostaza, se convierte en un árbol y da protección a los demás. Cristo no está enfatizando su tamaño, sino su naturaleza viva y genuina. De otra parte, el sicómoro, al parecer, es un árbol resistente con raíces fuertes y profundas, difícil de arrancar, y una longevidad asombrosa. Con esta figura que escogió nuestro Señor, nos indica que es algo muy difícil o imposible de mover. Cuando los discípulos le dicen al Señor, aumenta nuestra fe, están utilizando una palabra griega que implica añadir, incrementar, hacer o crecer. También podemos percibir que los discípulos reconocen una deficiencia espiritual y de cierta manera es un buen indicador de madurez en el sentido de reconocimiento que no somos autosuficientes y que dependen del poder soberano de Dios. Ellos humildemente le dicen al Señor, aumentanos la fe. No hay forma de llegar a tener una fe auténtica sino hasta que aceptamos que somos 100% dependientes de Dios. Tenemos que entender que en nuestro propio interior no hay una fábrica de fe, de obediencia, de paciencia, de humildad, sino como dijo Jeremías, nuestro corazón es tan engañoso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Un aspecto de suma atención es que Cristo no dice, si tuvieres mucha fe, sino si tu fe fuera como un grano de mostaza. La comparación apunta a fe genuina, una fe vital, una fe verdadera. Por tanto, el punto no es cantidad, sino calidad. La fe genuina hace posible aquello que humanamente parece imposible. Juan Calvino dice, él observa que los discípulos creyeron que la dificultad estaba en el tamaño de la fe. Sin embargo, Cristo les muestra que una fe verdadera, aunque parezca pequeña, posee un poder extraordinario porque descansa en Dios y no en el creyente. No es la magnitud de la fe
la que produce el milagro, sino la omnipotencia del Dios en quien se cree. Entonces no es el tamaño de la fe, sino en quién está depositada la fe. Matthew Henry dice, él conecta este pasaje con la enseñanza previa acerca del perdón, porque venimos hablando del perdón los versículos 1, 2, 3 y 4. La fe en la misericordia perdonará, perdonadora de Dios capacita al creyente para superar las mayores dificultades en el perdón a otros. Además, lo imposible para el hombre es posible para quien cree. Cristo corrige el error de los discípulos. Ellos piensan que requieren una enorme medida de fe. Cristo responde que incluso una pequeña medida de fe genuina contiene suficiente poder porque está unida a Dios. Spurgeon predicó fuertemente sobre la fe de la semilla de mostaza. Una de sus ideas recurrentes fue, la fe salvadora no es apreciada por su tamaño, sino por su veracidad de su objeto. En otras palabras, no importa cuán pequeña sea la fe, importa que está puesta en Cristo. La fe casi siempre está asociada a una prueba. Por ejemplo, si tenemos dos casos similares donde en dos familias se enferma un miembro de la familia de una enfermedad grave o agresiva o terminal, y ambos padres de familia oran con fervor. Y en un caso, el familiar se sana y en la otra familia esta persona fallece. Podemos sentirnos tentados a pensar que en la familia donde partió la persona, quizás ese padre no oró con fe. Y es una situación muy peligrosa, dado que la persona se desanima, se siente frustrada. Esto nos lleva a pensar que si tenemos mucha fe, Dios nos escucha. Y por el contrario, si somos escasos de fe, Dios no nos escucha, lo cual no es cierto. Tenemos que tener bastante cuidado con esas apreciaciones e impresiones que podamos tener de las situaciones, circunstancias que se presentan y el desenlace de las mismas. Lo que Jesús nos está enseñando es que la fe sea una fuerza mágica, que los creyentes puedan hacer cualquier cosa que imaginen, que la cantidad de fe garantiza la prosperidad, que podamos manipular a Dios. Lo que Jesús sí está enseñando es que la fe verdadera se apoya en el poder de Dios. La obediencia difícil requiere confianza en Dios. Una fe pequeña puede producir grandes resultados. El problema no suele ser la cantidad de fe, sino la autenticidad de nuestra confianza. Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Hay una definición de la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza significa seguridad en. La fe descrita aquí requiere la convicción más sólida que se puede tener, la seguridad presente de una realidad futura dada por Dios. La fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina y es un don de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Sin esa fe es imposible que una persona ande con Dios o le agrade. La fe está fundamentada en la existencia de Dios. La fe genuina no solo cree que existe un ser divino, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero y real que existe. No creer que Dios existe equivale a llamarlo un Dios mentiroso. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios dispuso que los hombres adquiriéramos fe únicamente cuando previamente hemos oído la palabra de Dios. Cuando un valiente discípulo de Dios no tuvo temor, nos habló del Evangelio y sus promesas. Aquí veo una mala noticia para aquellos que solamente oramos por la salvación de alguien, lo cual no está mal, pero nunca lo exponemos a la palabra. Quien piense así, se le puede catalogar, se quedó en solo intenciones. La fe verdadera tiene contenido, porque no se puede tener fe en algo vacío. A nosotros a veces dejamos como la tarea sin terminar, porque oramos por una persona, lo cual no está mal, lo debemos hacer para que el Señor aliste ese corazón para que reciba la palabra. Pero ahí nos quedamos, nunca le llevamos la palabra. Quizás otra persona lo haga, pero dejamos la obra inconclusa. Primera de Corintios 2:5 dice, la fe no descansa en la sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe proviene del poder de Dios sin importar el instrumento utilizado. Es cierto que Dios ha dotado de conocimiento y destreza para exponer su palabra a unas personas más que a otros. Sin embargo,
Las personas creemos no por la oratoria o destreza de una persona, sino por el poder de Dios para convencernos. O hagamos el ejercicio de recordar quién fue la primera persona que nos predicó el Evangelio. ¿Era un erudito? ¿O era un simple siervo como tú o como yo? Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A pesar que los seres humanos debemos creer para ser salvos, sin embargo, Dios es quien provee esta fe, la cual no viene de poder humano. Dios es el proveedor de la fe. Qué tan importante nosotros tener ese conocimiento práctico de que, claro, somos salvos por la fe, pero no viene de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar, predicar. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor. Aquel que vive por fe está motivado en su interior por el amor a Dios y a Cristo, que fluye de forma sobrenatural, en adoración reverente, obediencia genuina y amor abnegado por los demás. ¿Cómo se ve una fe genuina? En la obediencia y obediencia a Dios, a Jesucristo, a su palabra, y que se ve exteriormente como en el amor por los demás. Este pasaje está incrustado ya en un tema de la circuncisión y los maduros de la fe, y bueno, que todos ya hemos leído en Gálatas. Mateo 8:10 dice, al oír esto se maravilló, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión creyó que bastaba una palabra de Jesús para sanar a su siervo. La fe está en la autoridad absoluta de Cristo. Este centurión no necesitó que Cristo fuera hasta su casa, solamente que Cristo diera la orden y eso fue suficiente. ¿En qué está basada la fe? En Cristo, en su palabra, en su autoridad. No necesitamos ver cosas para creer. Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pidió la liberación de su hija poseída por un demonio y perseveró a pesar de las aparentes negativas de Jesús. Ahí dice aparentes negativas. Una evidencia que poseemos fe genuina es que somos perseverantes y humildes. No desistimos porque no vemos los resultados en el tiempo inmediato. Esta mujer era cananea y Jesucristo le alcanzó a decir que el pan no se le va a dar a los perros y ella le contestó que aunque de las sobras del pan comían los perros. Y aquí Dios le demostró a los discípulos la perseverancia de esta mujer. Lucas 8:48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Creyó que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. Cuando tenemos fe, nos acercamos confiadamente a Cristo, es decir, el objeto de la fe es Cristo y no nosotros o nuestra propia fe. En Marcos 10:52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este fue el ciego que llamaba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pese a que había muchos obstáculos para llegar a Jesús, que inclusive lo persuadían para que se quedara callado, y antes más replicaba súplicas a Jesús, la fe genuina no es vencida por ningún obstáculo. Puede que veamos todo en nuestra contra, ese trabajo que no resultó, ese negocio que se cayó, la no aceptación en la universidad, etcétera. Nada nos hace desistir en la esperanza que Cristo nos ayudará, tal vez no de la forma que yo me imagino. La fe genuina no define las circunstancias, sino el dador de todo que es Cristo. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A Abraham se le consideró el padre de la fe, entre algunas cosas por las siguientes. Salió de su tierra sin saber dónde iba. Creyó que tendría descendencia cuando era un anciano. Estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Confió en Dios contra toda esperanza humana. Una fe genuina se refleja en obedecer a Dios, a pesar de no entender completamente su plan. Más adelante el apóstol Pablo hizo una amplia exposición de la justificación por la fe y no por las obras basado en el testimonio de Abraham. De hecho, la salvación siempre ha sido por fe. Los hermanos del Antiguo Testamento tenían la fe que un día vendría uno que mataría a esa serpiente antigua, destruiría la muerte y el pecado. Y los hermanos que vivieron después de la primera venida de Cristo, nuestro Señor, y hasta hoy, también somos salvos por la fe.
Creemos que hace 2000 años vino el Hijo de Dios como el sacrificio perfecto para la redención de los pecados y por fe vivimos en obediencia, amor, perseverancia en Cristo. Y también tenemos fe que nuestro Señor vendrá por segunda vez, ya no en relación con el pecado. O sea, nosotros con la fe que el Señor pone, es que nosotros dirigimos nuestra vida y toma sentido la vida. Tenemos una perspectiva clara, unos propósitos eternos. La fe es la que no permite que nosotros eh, desarrollemos una creencia a querer vivir solamente en este mundo o a desarrollar planes solamente para esta tierra. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe genuina actúa sobre la palabra de Dios a través de la obediencia antes de que aparezcan las evidencias. No sé cuánto duró haciendo esa arca, muchos años, cientos de años, muchos años, y él no había visto nada, las circunstancias eran totalmente contrarias, pero él hizo caso, él obedeció y fue por la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés por la fe prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar temporalmente los privilegios de Egipto. Una fe genuina elige lo eterno en vez de lo temporal. Y es exactamente lo que muchas veces nos sucede, que ponemos todos nuestros esfuerzos, expectativas, esperanzas en esta corta vida, es decir, en los placeres de Egipto, en vez de someternos a la obediencia a Cristo, así traiga sufrimiento y dolor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Humanamente era imposible tener un hijo, pero la fe genuina nos permite creer que Dios hace posible lo imposible. A nosotros nos corresponde creer en Dios y su poder, sin importar que suceda o no lo que estamos esperando. Hemos visto una fe genuina, pero ¿cómo se interpreta una fe escasa? Desde la perspectiva, la fe escasa es aquella que todavía no ha madurado en confianza y permanece excesivamente dependiendo de lo que ve o comprende racionalmente. Pedro camina sobre las aguas, mientras mira a Cristo, tiene fe. Cuando mira el viento y las olas, comienza a hundirse. La fe que pequeña desplaza sus ojos de Dios hacia las circunstancias. La fe puede existir en distintos grados. Hay una fe débil, cree las verdades de Dios, pero no produce suficiente firmeza en la vida práctica. Vacila fácilmente ante el sufrimiento, el miedo o las tentaciones. Una persona puede creer correctamente y sin embargo confiar poco. Por eso una fe pequeña sería conocer las promesas de Dios, pero vivir como si ellas no fueran ciertas. Es decir, creer con los labios más que con el corazón. Incluso los grandes creyentes bíblicos tuvieron luchas internas. Abraham dudó, Moisés dudó, Elías dudó. La fe de los creyentes nunca es perfecta en esta vida. La fe escasa aparece cuando la confianza en Dios es superada temporalmente por el temor. Las personas conocen las promesas de Dios, pero no descansan plenamente en ellas. Me hice una pregunta. ¿Qué están viviendo nuestros hermanos en Cristo que ya están en la presencia de Dios en relación con la fe? La fe opera mientras caminamos en este mundo y todavía no vemos directamente a Dios. Como dice Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pablo lo explica, porque por fe andamos, no por vista. Según Pablo, la fe y la esperanza cesan en su forma actual. El texto más importante, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero mayor de ellos es el amor. En el cielo la fe alcanza su cumplimiento, la esperanza alcanza su cumplimiento, el amor permanece para siempre. Porque ya no será necesario creer lo que se ve, ni esperar lo que ya se posee, pero sí amamos eternamente. En esta vida creemos, esperamos y amamos, pero en la eternidad veremos, poseeremos, amaremos perfectamente. La fe es el camino hacia la visión de Dios es la meta en la fe. La fe desaparecerá como acto de creer lo invisible, porque la verdad divina será contemplada directamente. Qué chévere y qué bonito nosotros, ya todo esto que estamos esperando cuando estemos en el cielo y lo que están haciendo nuestros seres queridos que ya partieron es contemplar lo que creyeron.
Como conclusión podemos decir que la esperanza de Lucas 17:5 transforma nuestra manera de entender la fe. Los discípulos pensaban que necesitaban una mayor cantidad de fe para obedecer un mandato tan difícil como perdonar continuamente, pero Jesús les mostró que el poder no está en el tamaño de la fe, sino en Dios, en el Dios en quien se deposita esa fe. Una fe genuina, aunque parezca tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente porque descansa en la omnipotencia divina y no en las capacidades humanas. Hermanos, la fe genuina se hace visible precisamente en momentos difíciles. Cuando perdemos un ser amado, la fe no consiste en negar el dolor ni en fingir fortaleza. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. La fe consiste en creer que la muerte no tiene la última palabra y que para quienes están en Cristo existe la esperanza gloriosa de resurrección y el reencuentro eterno. Cuando enfrentamos la enfermedad, la fe no es la garantía de sanidad física inmediata. La fe verdadera descansa en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, ya sea que decida sanar milagrosamente o que nos sostenga en medio del sufrimiento. El creyente puede decir, Señor, confío en tu sabiduría, soberanía, aun cuando no entiendo tus caminos. Cuando atravesamos crisis financiera, la fe no ignora las cuentas, las deudas o las necesidades reales del hogar. La fe nos recuerda que nuestro proveedor final no es el empleo, no es el negocio, la economía, sino el Dios mismo. Creemos que Él abrirá puertas, dará sabiduría, proveerá lo necesario en el momento oportuno. Hermanos, hasta aquí el devocional. Espero que el Señor nos haya ayudado a comprender y tener fe en Él.